a veces no entendemos por qué, pero se dan casos de personas, tuve la experiencia de conocer una persona que solo hacía hipertensión cuando estaba en la unidad minera. Ujú. Cuando estaba en su casa, Tranquilo. estaba perfecto. Ujú. Finalmente, ¿qué se detectó? Que era una hipertensión de alta montaña. Ujú. Pero en el Perú muy pocos médicos hablan de hipertensión de alta montaña. Y por eso, Juan, es algo que de repente los que no ven no saben, por eso es que para entrar a una mina, para subir a una mina, se es tan estricto, Exacto. ¿no? Para subir una mina las empresas a veces no entienden, pero ¿por qué son tan estrictos? ¿Qué pesados? ¿Por qué piden esos parámetros? Sí es cierto que hay mucho parámetro que es subjetivo, ¿no? Que los médicos a veces ponemos tanto de colesterol, tanto de triglicéridos, ¿no? Y no te permite el ingreso. Pero hay muchos parámetros que sí son en base a información científica, porque como dice Juan, el riesgo de la hipoxia arriba, una persona se puede morir arriba. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de salud ocupacional que tenemos con Private. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo particular, un sector de la economía peruana y de la salud ocupacional muy normado, de hecho uno de los pioneros en salud ocupacional, donde empezó la salud ocupacional, que es el sector de minería. Y para eso hemos invitado a alguien que tiene experiencia en salud ocupacional y minería, que es el doctor Juan Diminich. Juan, ¿Qué tal, hace tiempo Lucho? te persigo por estar acá. Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Lucho, por la invitación. Encantado de estar aquí. Has tenido en minería, has trabajado, me contabas, 15 años, ¿no? 15 años en operaciones, Ujú. actualmente en otra empresa, pero ya desde, digamos, desde la otra óptica más central, Ujú. ¿no? En Lima, Ujú. 2 años, pero sigo todavía en minería. Sí, sí, minería. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan es médico ocupacional, tiene estudios de posgrado. Cuéntanos un poco de eso de tus estudios. Bueno, soy egresado de la maestría de salud ocupacional, Ujú. ¿no? En la Universidad Científica del Sur. Ujú. Aparte, tengo también una maestría de gestión de seguridad y medio ambiente, un MBA con enfoque en salud ocupacional del Instituto Europeo de Posgrado Ujú. en España, con la Universidad Europea de Monterrey. Y además tengo estudios también, son 2 títulos propios que tengo de la Universidad Miguel de Cervantes, también en España, ¿no? Entre otros cursos de especialización que, bueno, que normalmente los médicos de salud ocupacional van desarrollando, Ujú. auditoría en seguridad y salud ocupacional, Ujú. sistemas de gestión, etcétera, Ujú. que es muy habitual en los médicos que trabajan en esta área, como tú también lo sabes, ¿no? Ok, ok. ¿Y te gustó la minería? ¿Te quedaste buen Fue de tiempo? casualidad que llegué Sí. y me quedé años. ¿No? A veces creo que inicialmente somos atraídos porque tienen un sistema de trabajo diferente, hay que decirlo, pagan mejor, Ujú. ¿no? Pagan mejor, pero te quedaste ahí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia y cómo ha ido cambiando a través de los años? Una de las ventajas de haber trabajado tanto tiempo en el sector Ujú. o en el mundo de la salud ocupacional, que además llegué de casualidad, en la Ujú. época en la que me inicio en el mundo de la salud ocupacional, no había mucha normativa, ¿no? Estamos hablando aproximadamente del año 2003-2004, cuando inicio en 2003. el mundo de la salud ocupacional. Eh, en un primer momento le llamaban a estas intervenciones los chequeos médicos, ¿no? Ujú. No se hablaba con propiedad del examen médico ocupacional, ¿no? Pese a que Ujú. había una norma en ese momento en el sector minero. Eh, pero me tocó vivir, por ejemplo, el advenimiento de la 005, de la 007-2007, de la 312, de la 375, o sea, toda la cantidad de normas que se han ido dando a lo largo del tiempo. Cuando a los 3 años de estar trabajando en esta empresa de salud ocupacional, ingreso finalmente al mundo, no hablemos tanto de minería, sino de zonas remotas, porque comienzo Ujú. primero en una industria extractiva que era hidrocarburos, comienzo a trabajar ahí, eh, y comienzo a ver también, y continúan los cambios, ¿no? Los Ujú. cambios, ingreso al sector minero, y cómo la normativa ha ido cambiando de la 046 a la 055, de la 055 a la 016, de la 016 a la 024. 024 y así, ¿no? Y Ujú. con la modificatoria de la 023 Ujú. y todos los cambios que se van dando en el tiempo. Ujú. Lo mismo, las modificaciones que tiene la 302 en el Ministerio de Salud, que también trata de regular de alguna forma. Entonces, me ha tocado, yo considero que por lo menos la gente de mi generación le ha tocado ver lo interesante que ha sido el desarrollo en cuanto a normas y evidentemente el desarrollo en la formación y el desarrollo profesional de aquellos que estábamos a cargo de gestionar la salud en este tipo de empresas. La La evolución que ha tenido. evolución. Hace tiempo me contabas que en una conversación que nosotros somos
poco referentes en la parte de minería, en salud, Así es, en medicina de en altura, medicina de altura. y que no lo sabemos mucho. Sí, o sea, lo increíble es, en algún momento, en alguna experiencia laboral anterior, tuve la suerte de poderme capacitar en temas de medicina de alta montaña. Y para mí fue una sorpresa que cuando viajé a Chile, en varias oportunidades tuve la gran suerte de poder viajar a Chile a capacitarme en estos temas, pero cuando estuve con este grupo de especialistas chilenos, ellos me referenciaban a varios médicos peruanos y a investigaciones que se han hecho en el Perú, pero que lamentablemente no se conocen mucho. Se conocen dentro del grupo que se dedica netamente a la medicina de alta montaña, pero no es algo que esté muy difundido dentro de los médicos. Entonces, hay personas que han desarrollado estudios increíbles en el Perú, pero que nosotros como médicos no conocemos. Conocemos los que estamos, algunos que estamos en el mundo de la minería, aquellos que han estado estudiando, digamos, han interesado en los cambios fisiológicos por alta montaña, por la exposición crónica intermitente lipovaria, pero no es algo que esté muy difundido, ¿no? Y hay médicos increíbles, no solamente el doctor Monge, el doctor Aquiles Monroy, eh, hay un grupo en Cayetano Heredia, el Centro de Investigación de Medicina de Alta Montaña de la Universidad de San Martín, hay un montón de grupos que se dedican a estas cosas y que desconocemos y que aportan mucho a la investigación, que podrían ser tranquilamente usadas en la gestión de salud ocupacional, empezando porque en el Perú las unidades mineras en su gran mayoría están en alta montaña. Entonces es súper interesante poder buscar en nuestras propias fuentes, no solamente mirar a Chile, mirar a Argentina, mirar a Bolivia, a China misma. China, la gente no sabe esto tampoco normalmente en el Perú, pero China es una potencia en medicina de alta montaña. Estudios que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, por el tema de las Rocky Mountains que están allá, donde también tienen ellos parte de minería. No es tan alto como el Perú, no es tan alto como Sudamérica, pero hacen investigación. Entonces, cuando ves todo eso, tú dices, o sea, tenemos cosas, pero que no, lamentablemente, no las conocemos. Alta montaña hablamos por encima de Se conoce como alta montaña a partir de los 3.000 metros. 3.000 metros. Pero en el Perú, los 3.000 metros es poca cosa Sí, para poquito, nosotros, ¿no? Claro. Hay 5.000, Claro, 5.000, exacto, ¿no? ¿no? Ok. Sin ir muy lejos, una de las unidades que me toca gestionar está a los 4.800 metros, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo ha sido eso, esa la experiencia de lidiar la hipobaria, la hipoxia que se da a alta montaña en la influencia en la influencia de los riesgos ocupacionales? Es muchísima. Para comenzar, el tener que reconocer que la exposición a la hipoxia crónica intermitente, que ese es el nombre técnico que recibe exponerse cada cierto tiempo a la alta montaña, tiene un impacto en la salud de las personas. Y este impacto en la salud finalmente se refleja en la producción, por un lado. Más importante todavía, el impacto que tiene en la salud de la persona. Más importante que todavía la salud de la persona, el impacto que tiene sobre el grupo humano al que esta persona pertenece, su propia familia. Entonces, muchos de los estudios que sí se conocen en el Perú tienen que ver con estudios de tipo poblacional, pero no son estudios que estén diseñados para estudiar a las personas que están expuestos a hipoxia crónica intermitente, es decir, aquellas personas que están algunos días en sus ciudades, ¿no? A cotas más bajas y luego suben a zonas mucho más altas, donde evidentemente hay cambios. Esa es una de las cosas que tenemos que entender como riesgo ocupacional. Estos riesgos ocupacionales tenemos que mitigarlos. Eso implica, por ejemplo, tener que tener cuidados desde el punto de vista metabólico, cardiovascular, la propia capacitación respiratoria, esto es decir, el subir paulatinamente, o los procesos de oxigenación que debemos tener, que impactan además en aquello que tiene que ver con los estados de vigilia, es decir, la gestión también de fatiga y somnolencia que tiene que estar asociada en estas operaciones que están a gran altura, que deben de todas maneras estar asociadas al estudio de hipoxia. A veces no entendemos por qué, pero se dan casos de personas, tuve la experiencia de conocer una persona que solo hacía hipertensión cuando estaba en la unidad minera. Cuando estaba en su casa, estaba perfecto. Finalmente, ¿qué se detectó? Que era una hipertensión de alta montaña. Pero en el Perú muy pocos médicos hablan de hipertensión de alta montaña.
Y por eso, Juan, es algo que de repente los que no ven no saben, por eso es que para entrar a una mina, para subir a una mina, se es tan estricto, Exacto. ¿no? Para subir una mina las empresas a veces no entienden, pero ¿por qué son tan estrictos? ¿Qué pesados? ¿Por qué piden esos parámetros? Sí es cierto que hay mucho parámetro que es subjetivo, ¿no? Que los médicos a veces ponemos tanto de colesterol, tanto de triglicéridos, ¿no? Y no te permite el ingreso. Pero hay muchos parámetros que sí son en base a información científica, porque como dice Juan, el riesgo de la hipoxia arriba, una persona se puede morir arriba. Sí. Literal se puede morir. De hecho, me ha tocado lidiar con esto, con personas, algo que la gente a veces desconoce, ¿no? Una respuesta a la hipoxia crónica intermitente, es el incremento de la masa globular. Los glóbulos rojos incrementan. Eso es lo normal, la famosa poliglobulia, secundaria a la exposición. Uh-huh. Pero hay personas que estos niveles se ven mucho más altos que en otros. Las personas que tienen niveles ya por encima de 19.5, por encima de 20, realmente lo que están haciendo es una intolerancia a la hipoxia. De hemoglobina. Sí, ¿no? O sea, ya cuando los niveles de hemoglobina están tan altos, estamos hablando de una persona que está haciendo algún grado de intolerancia a la hipoxia. Es una persona a la cual no deberíamos hacerle sangría para comenzar, porque hacerle una sangría implica, obviamente, del tiempo de permanencia en su ciudad antes que se vuelva a exponer, pero digamos que el tiempo sea muy corto, 24 a 48 horas de la sangría, y lo que puede ocurrir es que esa persona termina desarrollando un edema pulmonar tipo 2, es el edema pulmonar que se instala muy rápidamente y generalmente con éxitos letales, o un edema cerebral, ¿no? También con consecuencias fatales muchas veces. La persona que desarrolla más bien que por un tema de descompensación o por no haber tenido un acondicionamiento adecuado a la alta montaña, lo que termina desarrollando muchas veces es un edema tipo 1. Es decir, el edema que se instala más o menos en 96 horas y es de evolución lenta. Que también es un problema porque a veces solemos confundirlo con una neumonía, y una neumonía que se cura en la carretera. Porque a medida que va bajando, la persona comienza a sentirse mejor, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas muy en claro. El médico ocupacional tiene la responsabilidad de involucrarse en estos procesos. A veces los minimizamos. Y el problema es que a veces nos creemos falacias que las aprendemos en la universidad. Falacia número 1, solemos decir que las personas que están en alta montaña, por ejemplo, aquellos nativos de 3.000 metros, cuando suben a los 4.500, no se afectan. Y eso no es cierto. Sí se afectan. Sí se afectan porque salen del espectro en el que, digamos, ya se acondicionaron. Y cuando salen de ese condicionamiento, de ese acondicionamiento en el que se han desarrollado y suben a cuotas superiores, sí pueden tener cambios que requieren mayor acondicionamiento. Y ojo que digo acondicionamiento, no digo adaptación, porque no existe la adaptación a alta montaña, por lo menos no en la población peruana. Ya. Nosotros no tenemos un proceso de adaptación que implica que han habido cambios que son sostenibles en el tiempo. Claro, como una fisiológicamente, dices Exacto. tú, algo permanente. Permanente. Como una mutación de ciertos genes que permiten desarrollar algo fisiológicamente que te adapta a la altura. Como ocurrió, por ejemplo, en la población de los Sherpas en Nepal, India, o como también se ha visto que en la población etíope, también han habido ciertos cambios en la población etíope que les permiten una mayor tolerancia a la altura. Pero son cambios que están demostrados. En nuestra población no. Y eso también tiene un hito histórico. Y tiene que ver con que la mayoría de nuestras poblaciones no solían vivir en cotas muy altas. O sea, sí, había poblaciones que vivían en zonas altoandinas, es correcto, pero no tan alto. No por encima de los 4.800, 5.000 metros. Pese a que vas a encontrar a esa altura en todos los Andes una serie de restos arqueológicos que tienen que ver con, digamos, tambos, ¿no? Lugares de culto o zonas, digamos, de cuidado militar, pero que la gente no vivía ahí. ¿Cuándo es que la gente comienza a subir? Cuando ocurre la conquista, las poblaciones nativas escapando o tratando de no caer en lo que tenían los conquistadores, ellos van subiendo las cuotas. Entonces comienzan a ir más arriba y se van fundando esta ciudad, estos pueblos más arriba, ¿no? Y por lo tanto, en 500 años no es posible que genéticamente tengamos cambios sostenibles. 500 años, por supuesto. Es muy poco. Es muy poco. Pero ¿cuánto tiempo tiene la gente
los Sherpas, son miles de años, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que nosotros tengamos también tener los ojos aguzados y para estar más atentos a cómo reaccionan los trabajadores. Sí, eso hace que vayas, estés en tu turno 14 por 14, vuelves a Lima y otra vez a cero. Claro, exacto. A las 48 horas, lo que ganaste, lo pierdes. ¿No? Entonces, esta exposición crónica intermitente, pues, hace que cada que subas sea una primera vez. Es cierto que mientras tu permanencia sea más corta, pierdes menos, ¿no? De hecho, en regímenes que no son tan largos, de acuerdo a la literatura chilena, más o menos a los 18 meses, deberías tener la posibilidad de que este acondicionamiento sea más sostenido. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tomamos un mes de vacaciones. Entonces, lo que ganaste igual lo vas a perder. Por eso es que nunca llegamos al acondicionamiento completo, porque como nos vamos de vacaciones... Y siempre te sientes mal en la altura. Y siempre te sientes mal cuando llegas, ¿no? Y yo no conozco a una sola persona, incluso aquellos que son nativos de alta montaña, que puedan decir, no me siento absolutamente, me siento súper bien cuando llegué, eso no ocurre. Algún grado de molestia en las primeras 24 horas se va a instalar. Ok. Entonces, a la hora de gestionar este riesgo nada menor en las empresas, los médicos, las áreas de seguridad, ¿qué deben tener en cuenta entonces? Primero es ver de dónde vienen las personas. Es importante saber de dónde es que estas personas están viviendo. ¿A qué altura nacieron? De hecho, hoy por hoy, decir que la población de trabajadores de una minera vienen de altura en su gran mayoría, ya eso es totalmente falso en el Perú. Tenemos gente que viene de todo el Perú. Unidades que están súper alto, tienes gente de la selva, de Tumbes, de Piura, de Tacna, pero también gente que viene de Puno, de Arequipa, ¿no? Entonces tienes gente de muchos sitios. Entonces, primero conocer eso. Segundo, conocer las condiciones metabólicas de esa persona, porque esto de todas maneras se va a ver afectado. Sencillamente porque el estrés biológico que se genera en la exposición a alta montaña va a generar que la persona se sienta cansada. Este cansancio, además de la dificultad para dormir bien, va a terminar generando que la persona requiera un mayor consumo energético. Pero requiere esa energía, y esta energía muchas veces la obtienes de carbohidratos de cadena corta, porque necesitas energía y rápido. Entonces, la forma de comer va a terminar siendo con este tipo de carbohidratos o con el gran consumo de alimentos, papa, arroz, pasta, etc. Por lo tanto, nuestros trabajadores, aunado a nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura peruana, que todo gira en base a la comida, hace que nuestra población minera, muchos tengan sobrepeso. Y no solamente eso, hay problemas con el ácido úrico, problemas con los triglicéridos, especialmente estos dos, y que genera su mayor sobrepeso, genera su incremento de la presión intraabdominal porque crece la masa grasa, por lo tanto tu capacidad de respirar en las noches es menor. Entonces comienzas a desarrollar también, producto de la altura y producto del sobrepeso con incremento de la presión intraabdominal, una intolerancia a la hipoxia, más apnea del sueño asociada también a todo esto. Entonces se conjugan muchos factores y tienes un paciente con un alto índice o con un alto riesgo de desarrollar un evento cardioneurovascular. Lo que está asociado a un problema nutricional, sí, pero que está también asociado a un problema de exposición a la hipoxia crónica intermitente. Y además con un problema social, porque tenemos un tema cultural el que tenemos que intervenir. Hoy por hoy, el médico ocupacional tiene la responsabilidad no solamente de involucrarse en el proceso médico como tal, que es lo que explicaba en el tema nutricional, en el tema metabólico. Tenemos que involucrarnos también en los procesos sociales. O sea, conocer un poco la cultura para poder intervenir adecuadamente sobre estas personas. Porque de otra forma no te van a escuchar y no vas a poder intervenir adecuadamente sobre estas personas, que además están en riesgo. ¿No? Excelente, Juan. Bueno, te invitaremos para una segunda oportunidad para hablar un poco más de hipoxia, de la altura, del mal de alta montaña, que tanto cala la salud, como tú has dicho, y que todavía no hemos podido adaptarnos a través de los años como peruanos. Pero, perdón, no hemos podido adaptarnos, pero sí nos aclimatamos, acondicionamos, ¿no? Entonces, es un factor que influye, ténganlo mapeado, es importante conocerlo, estudiarlo. No lo estudiamos los médicos en la universidad, no nos lo enseñan en la universidad. No hay posgrados, por lo menos en Perú. Todavía no. No hay posgrados. Esperamos que pronto haya. ¿No? Pero acá queremos contribuir a que ustedes conozcan un poco más ese riesgo. Entonces, gracias, Juan. Muchas gracias, Lucho. Entonces, antes de cerrar,
Reflexión final, Juan, para el programa. Considero que es una responsabilidad del médico ocupacional, no solamente el de minería, porque la minería no es la única, no es la única empresa o el único sector, el único rubro que está en altura. Construcción civil, carreteras, también está ahí, ¿no? Los que construyen, por ejemplo, los que hacen algún tipo de intervención en ciudades de alta montaña también están expuestos. El ejército está expuesto. La policía de carreteras está expuesta. Entonces, la responsabilidad de los médicos que gestionamos la salud de todas estas personas está en nuestras manos y por lo tanto es nuestra responsabilidad estudiarlo, nuestra responsabilidad gestionar adecuadamente y generar prevención. Es capacitar a las personas, darles a conocer cuál es la exposición, ayudarlos a entender, ayudarlos también, por ejemplo, a controlar los temas nutricionales, poder oxigenar a las personas adecuadamente, y esta es una gestión que toma tiempo, pero que es importante que nos involucremos para tener gente sana en alta montaña. Gracias, Juan. Bueno, quién más que Juan, que ha estado mucho tiempo trabajando con altura y la conoce, así que ahí tienen la reflexión. Ténganla en cuenta, por favor. Espero hayan aprendido más y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Salud Ocupacional.